Nutrivideo. No es malo ser diabético. Parte 2. Lo malo es continuar viviendo como lo hacías antes de tener la enfermedad. Soy su nutricionista dietista y esto es Nutrición al Día. Exámenes de laboratorio que nos hablan de riesgo para desarrollar una diabetes tipo 2. Si presentas estos valores de laboratorio, vas camino a la diabetes tipo 2. Podríamos decir que es cuestión de tiempo. Lo que debemos de hacer para evitar esta enfermedad es quitar los factores de riesgo modificables, como llegar a un peso saludable, hacer ejercicio y realizar cambios en su alimentación. Si presentas dificultades para lograr estos objetivos, su nutricionista le podrá ayudar. Primero, valores en ayunas entre 100 a 125 miligramos por decilitro se consideran un riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 y se denomina hiperglicemia de ayuno. El riesgo aumenta a medida que la cifra es más alta. Segundo, si en una prueba oral de tolerancia a la glucosa con 75 gramos a las 2 horas da entre 140 a 199 miligramos por decilitro, se considera un riesgo para tener diabetes tipo 2. Esto se denomina intolerancia a los carbohidratos o a la glucosa. Tercero, si la HbA1c o hemoglobina glicosilada da entre 5.7 a 6.4, se habla de prediabetes. ¿Cómo se diagnostica la diabetes tipo 2? La glicemia normal en ayunas se considera entre 70 a 100 miligramos por decilitro. El diagnóstico se realiza con una muestra de azúcar en sangre. Si cumple uno de estos criterios y presenta síntomas de diabetes tipo 2, es muy probable que nos encontremos frente a un caso de diabetes tipo 2. Primero, valores en ayunas iguales o mayores a 126 miligramos por decilitro. Segundo, valores iguales o mayores de 200 miligramos por decilitro en cualquier momento del día, independiente de los alimentos que haya ingerido, son muy sospechosos de una diabetes tipo 2. Tercero, con frecuencia se manda un examen que se llama POTG, prueba oral de tolerancia a la glucosa, donde se le brinda una bebida en ayunas con 75 gramos de glucosa. Si a las 2 horas da 200 miligramos por decilitro o más, se considera una diabetes tipo 2. Tercero, HbA1c, hemoglobina glicosilada. Si este examen nos da en 6.5 o más, se debe de repetir a los 2 o 3 meses. Si continúan estas cifras o más aumentado, es muy probable que tengamos la enfermedad. Recuerde que cuanto más elevados sean los niveles de HbA1c y cuanto más tiempo se mantengan estos, se incrementa el riesgo de graves complicaciones. Es decir, una persona con diabetes, aunque se sienta excelentemente bien, pero si su HbA1c está elevada, significa que está mal controlado. Consecuencias de la diabetes tipo 2. Recordemos que las consecuencias de esta enfermedad no se van a presentar en pacientes recién diagnosticados y el hecho de tener diabetes no significa que vaya a sufrir de todas estas complicaciones. Podemos tener diabetes y tener una vida plena, saludable, sin complicaciones graves, pero esto no va a depender de la suerte ni de solo la genética. Se requiere seguir el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico, que es el que menos llevan estas personas, si queremos evitar las graves consecuencias, como la retinopatía diabética. La diabetes es una de las principales causas de ceguera en el mundo. Es importante aclarar que esta pérdida visual no se da por el uso de insulina. La nefropatía diabética es la pérdida de la función renal. La mayoría de las personas que están en hemodiálisis o diálisis peritoneal son diabéticos. Neuropatía diabética es el daño en las neuronas debido al azúcar elevado y a problemas circulatorios. Es el causante de problemas neurológicos, dolores en diferentes partes del cuerpo, trastornos digestivos, impotencia sexual, entre otras complicaciones. Ateroesclerosis. La diabetes es una enfermedad inflamatoria. Es frecuente las cifras elevadas de colesterol, triglicéridos y LDL, colesterol malo, y cifras bajas de HDL, colesterol bueno. Y todo esto asociado a una obesidad
y presión arterial alta se convierten en un grave riesgo para sufrir amputaciones de los miembros inferiores, infarto cardíaco y ACV, accidentes cerebrovasculares. Alteraciones en el sistema inmunológico. Se aumenta el riesgo de infecciones en todo el cuerpo y alteraciones en la cicatrización de heridas. Podemos concluir que la diabetes daña cada una de nuestras células, afectando cada uno de nuestros órganos, afectando no solo nuestra salud física, sino también mental, al igual que creando graves problemas económicos por gastos médicos y menos ingresos por imposibilidad de laborar en la medida que la enfermedad se va complicando. Tratamiento de la diabetes tipo 2. Lo podemos dividir en dos. Primero, el tratamiento farmacológico. Son medicamentos orientados a producir más insulina, a que el cuerpo aproveche mejor la insulina que produce, a evitar o mermar la producción de azúcar por parte del hígado, o esa insulina. Algunos de los efectos secundarios de estos medicamentos son hambre, aumento de peso, náuseas, diarreas, distensión abdominal, flatulencias, estreñimiento, retención de líquidos, aumentos en el colesterol malo o LDL, infecciones urinarias o vaginales. Si presenta alguno de estos síntomas, consulte con su médico. El tratamiento no farmacológico es la base para un control metabólico. Es posible tener esta enfermedad controlada solo con el tratamiento no farmacológico, especialmente en sus inicios. Los componentes son: A. Plan nutricional, en lo posible dirigido por un nutricionista con experiencia en diabetes. Los objetivos son: primero, buscar un peso saludable. Segundo, mejorar el estado nutricional. Tercero, buscar un buen control metabólico. Cuarto, ayudar a disminuir el consumo de medicamentos. Quinto, ayudar a evitar las graves consecuencias de la enfermedad. B. Ejercicio. Es muy importante que las personas con diabetes realicen ejercicio como mínimo 3 veces por semana, aunque lo ideal sería a diario. El tipo de ejercicio, la frecuencia y la intensidad va a depender de su estado de salud, composición corporal y medicamentos que consume, principalmente. Nadar, caminar, montar en bicicleta, aeróbicos, bailar, yoga pueden ser algunos ejemplos. C. Educación en diabetes con el equipo de salud. ¿Estoy bien controlado? Es muy frecuente que cuando le hacemos esta pregunta a una persona con diabetes nos conteste que está controlado. Y cuando le preguntamos por qué cree que está controlado, las respuestas no siempre concuerdan con sus exámenes de laboratorio, su estado metabólico ni su peso actual. Ellos afirman estar controlados porque, primero, voy con frecuencia donde el médico. Esto es muy importante, pero el hecho de asistir a consultas no nos está garantizando un buen control de la enfermedad. Segundo, no dejo de consumir los medicamentos. Es muy importante consumirlos. A pesar de esto, encontramos personas que, aunque los consuman, no siempre están bien controlados. Tercero, me siento bien. Es importante sentirnos bien, pero con frecuencia observamos pacientes descompensados que en verdad se sienten bien, pero no están bien. Cuarto, llevo bien la dieta, ya que casi no consumo dulces ni azúcares. Recordemos que es un gran error creer que lo único que necesita controlar en la alimentación es el consumo de azúcares y dulces. Entonces, ¿qué es tener un buen control metabólico? Lo invitamos a que conteste estas preguntas. Si la respuesta es un sí a todas, podríamos decir que en verdad sí se está en el camino hacia un buen control metabólico y vamos a estar más protegidos de los graves daños de esta enfermedad. Primero, ¿presenta un peso saludable según su altura y su edad? ¿Sí o no? ¿Presenta cifras de presión arterial por debajo de 140/80 milímetros de mercurio? ¿Sí o no? ¿Presenta un colesterol total en 200 miligramos por decilitro o menos? ¿Sí o no? ¿Presenta unos triglicéridos en 150 miligramos por decilitro o menos? ¿Sí o no? ¿Presenta un LDL o colesterol malo en 100 miligramos por decilitro o menos? ¿Sí o no? ¿Presenta un HDL o colesterol bueno
en 45 miligramos por decilitro o más, ¿sí o no? Presenta una HbA1c o hemoglobina glicosilada en 7% o menos, ¿sí o no? Presenta glicemias en ayunas entre 70 a 130 miligramos por decilitro, ¿sí o no? Presenta glicemias durante el día, generalmente 1 o 2 horas después de ingerir los alimentos, por debajo de 180 miligramos por decilitro, ¿sí o no? Si desconoce algunos de estos valores, los puede obtener con su médico u otro profesional de la salud. Recuerde que tenemos derecho de conocer nuestros exámenes de laboratorio y de tener acceso a la historia clínica. Si presenta una o más respuestas con un no, es importante preguntarse, ¿por qué no he llegado a mi peso saludable? ¿Qué profesional está orientando mi plan alimentario o dieta? ¿Cuánto hace que no voy donde mi nutricionista dietista? ¿Si estoy haciendo el ejercicio con regularidad? ¿Estoy controlando mi estrés? ¿Estoy consumiendo los medicamentos recomendados por mi médico? Recordemos, los medicamentos son muy importantes, pero no son suficientes por sí solos para controlar esta enfermedad. Indudablemente, se requiere también del tratamiento no farmacológico. Si desea escribirnos o pedir una cita, lo puede hacer al correo nutricionclínica2021@gmail.com o al WhatsApp en Colombia 304-203-9985 o al 310-401-5326. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te sigan llegando las notificaciones. Muchas gracias por la atención prestada.